Mi nombre es Cecilia Treviño. Y mi nombre es Sofía Esparza y esta es la actividad integradora de trámites fiscales y procesos del comercio Por exterior. definición, el despacho aduanero es el conjunto de los actos y de las formalidades relativas a la entrada y a la salida de la mercancía de territorio nacional, fundamentado en el artículo 35 de la ley aduanera, en la que se deben realizar ante la aduana y que involucran a los consignatarios, a los tenedores en las importaciones y a los remitentes en las exportaciones. Por ejemplo, cuando una mercancía aterriza en México, llega a almacenes fiscalizados que sirven para ahí poder almacenar todo lo que está en trámite de importación y así esperar a su despacho aduanero. Es decir, todas las mercancías que llegan a un almacén que no se han introducido formalmente al país, sino que son resguardadas por un tiempo determinado. Los regímenes aduaneros es el conjunto de operaciones que se están relacionadas con un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con las aclaraciones presentadas por el interesado en la aduana. A esto se podría referir al pedimento que se realiza, que es como el documento más importante al realizar una importación o una exportación. A través de este documento oficial en el que se especifica el destino que se pretende dar a dicha mercancía, para eso sirven los regímenes aduaneros. Y son 6 regímenes aduaneros con sus variantes. El primero son definitivos, que es básicamente y tiene por objetivo que las mercancías lleguen a su consumidor final a dicho lugar donde se está exportando o importando. Es decir, si es a la importación, se debe de quedar en territorio nacional como consumidor final, y si es a la exportación, se debe de quedar en territorio extranjero hacia su consumidor final. Los siguientes son los temporales, que son aquellos que van de ida y vuelta, es decir, son el tipo de pedimentos que realizan las personas que realizan giras, que son por un tiempo determinado, que van a hacer ciertos eventos y se cargan todas esas mercancías o materiales que se van a utilizar, pero pues se tiene que pedir el pedimento correcto. En el siguiente es depósito fiscal, que es el régimen que hace a la referencia de la almacenación de mercancías procedentes del extranjero o bien de procedencia nacional en almacenes dedicados al depósito y que además están autorizadas por las aduanas. Estos son comúnmente llamados como duty free, que son libre de impuestos, libre de taxas pero deben de ser autorizados estos lugares, estos depósitos. El siguiente es tránsito de mercancías y en el penúltimo podemos ver la elaboración o transformación o reparación en recinto fiscalizado, que es algo parecido al régimen de temporal, pero en el objetivo principal es que un proceso o una parte de la elaboración o de la cadena de suministro de un producto se realice en el extranjero. El siguiente es el recinto fiscalizado estratégico, que es básicamente cuando la mercancía se lleva de una aduana a otra, ya sea por territorio nacional, que sea una aduana nacional a otra aduana nacional, o sea internacional, que se lleve a otra aduana de otro país. Para importar algún producto que manejes, debes tener en cuenta una documentación necesaria. Primero, debes estar inscrito en el RFC, porque cualquier importador debe estar inscrito en el Registro Federal de los Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria, con la actividad empresarial adecuada. También tienes que tener el encargo conferido. Aquí debes de contar con los servicios de un agente aduanal o apoderado aduanal. En algunos casos no se necesita ningún agente aduanal, especialmente para las pequeñas importaciones, y se realiza el encargo conferido al agente aduanal. También el padrón de importadores. Tú te debes de inscribir en el padrón de importadores y, si fuera necesario, al padrón de importadores específicos. También tienes que tener el certificado de origen. Es decir, este es un documento que prueba de dónde vienen tus mercancías para que te apliquen preferencias arancelarias. Es decir, tendrás preferencias comerciales gracias a los tratados. Si no aplica el tratado, no los vas a necesitar.
Tienes que tener la factura comercial. Cualquier importación debe estar acompañada por una factura, la cual deberá tener precios reales del proveedor. Aquí debes de tener mucho cuidado con los proveedores que mienten en la factura, porque esto es muy común. Tienes que tener el BUSEM. Aquí para cada importación, esto cumple con los requisitos de la ventanilla única en el comercio exterior, como son los comprobantes de valor electrónico, que son fundamentales. Los impuestos. Debes de pagar todas las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como todos los gastos que genera el almacenaje, la carga, la descarga, transformación de toda la mercancía que quieras importar. También tienes que tomar en cuenta las regulaciones y también las restricciones no arancelarias. Aquí depende la clasificación arancelaria de tus mercancías y debes presentar las regulaciones y así las restricciones no arancelarias a las cuales esté sujeta la mercancía que quieras importar. Los avisos, las normas oficiales, mexicanas, permisos, etcétera y demás. Y el pedimento de importación. Aquí debes de cumplir con la presentación de un pedimento de importación, que es el pasaporte de tus mercancías que quieras importar. Es decir, es el documento que comprueba la estancia legal de las mercancías en México. Este documento no se debe de conservar al transportar los productos y archivar posteriormente para problemas o si llega a haber un problema, como cualquier documento contable. Y esto es elaborado por tu agente aduanal. Los documentos con los que debes de contar para las exportaciones son la factura pro forma, que es la factura provisional cuya finalidad es que el comprador tenga la información sobre el peso, número de bulto, gasto de transporte, seguro, etcétera, de la operación que se va a realizar. También debes de contar con la factura comercial, que es el documento vinculante que conforma cualquier operación de compra y venta. En esta deben de contener el concepto, la cantidad, el importe de los productos y demás datos del producto a exportar, también como el medio de transporte, las condiciones de entrega y la modalidad de pago. Entre estos también se deben mencionar los Incoterms o el Incoterm que se va a realizar o que se va a hacer uso en la exportación. Es a partir de este documento que las autoridades aduaneras determinan los impuestos y derechos sobre los que se va a importar en función del país de destino. También se debe contar con el Packing List, que es la lista de productos de las agencias de transportes que proporciona información sobre las mercancías. Este documento, que es de emisión obligatoria, contiene información sobre la carga, otorgándole un número de referencias para evitar pérdidas y destrucciones y facilitar hacer reconocimiento selectivo de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras. También debes de contar con el documento único administrativo de la exportación, también conocido como DUA, y es un documento imprescindible en cualquier exportación. Sirve para declarar las mercancías que se van a exportar y las características de la operación. Este documento, que se encarga de emitirlo la agencia tributaria, debe de conservarse durante los 3 años siguientes a las operaciones porque puede ser recorrido posteriormente a la exportación. Es decir, si los agentes aduanales un día te hacen una revisión en tu recinto, te pueden llegar a pedir este documento. También debes de contar con la certificación de origen, que es la finalidad de este documento. La emiten las cámaras de comercio, es acreditar que la mercancía procede realmente del país del que se mencionó y del país que es original. Se utiliza para exportaciones fuera de la Unión Europea y tiene caducidad. También es importante contar el documento de transporte. También existen documentos cuya función básica es acreditar el estado en el que se ha recibido la mercancía en el país de destino. En el caso del transporte por carretera, este es el documento de transporte internacional por carretera, CMR. El procedimiento de la exportación es básicamente, y lo primero, inscribirse en el RFC. Después, la empresa debe contratar un agente aduanal. Este les va a pedir que recaben cierta información sobre la mercancía a exportar, y cuando ya la empresa termine de recabarla, el agente aduanal va a revisar si esta es correcta y es vigente. Una vez que cuente con la información correcta y necesaria, va a elaborar el pedimento. El pedimento debe presentarse ante el agente aduanal y ante la aduana y con la firma electrónica ya. En la aduana se presentan las mercancías junto con el pedimento certificado de origen y documentación obligatoria.
Después de esto, se activa el semáforo fiscal. Si sale libre, la mercancía ya puede salir a su exportación. Si no sale libre, pasa por otro chequeo, y si se encuentra alguna infracción, se debe de corregir el pedimento, y si no, ambas mercancías ya salen directo a su exportación. El procedimiento que tienes que tomar en cuenta si quieres importar algún producto que manejes, de acuerdo con el portal de aduanas mexicano, nos lo resume principalmente debes estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y asimismo encontrarse al corriente en la situación fiscal que tengas. Lo segundo es contar con tu firma electrónica avanzada. También debes contratar el servicio de un agente o apoderado aduanal para que ponga en orden todos los trámites que quieras hacer en un futuro y actualmente. Te debes de inscribir en el patrón de importadores y realizar el encargo conferido al agente aduanal. Debes de cumplir con el pago de contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como todos los gastos de almacenaje, carga, descarga y transformación de la mercancía que quieras manejar para importar. Y al final debes de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, que en su caso esté sujeta a la mercancía, como pueden ser los avisos, las normas oficiales mexicanas, permisos que se lleguen a ver, reglas, etc. Una sugerencia que se nos ocurrió para agilizar el despacho aduanero en la importación de las mercancías podría ser el de crear algún programa donde las personas tengan una lista de requisitos que tienen que cumplir para que tengan el privilegio de pertenecer en este grupo especial, en el que y asimismo tengan muchos beneficios y sea considerado un ganar-ganar entre el despacho aduanero y las empresas, agilizando el tiempo y ahorrando dinero y demás. De agilizar el proceso en aduanas sería teniendo más accesibilidad por parte de los agentes aduanales, ya que, por ejemplo, si se llega a tener algún error o se quiere hacer alguna corrección respecto a especificaciones del producto, una vez ya estando en aduana sobre el pedimento, este es un proceso muy largo y que retrasa muchísimo las importaciones, exportaciones. Entonces, si este proceso se simplificara, ahorraría mucho tiempo a las empresas que importan y exportan, así como a las agencias aduanales. El registro del despacho de mercancías de las empresas en los importadores y las empresas IMEX que cuenten con este registro tienen una lista de beneficios, como el de agilizar el despacho aduanero, elaborando el pedimento con la información proporcionada por el proveedor que se tiene en el extranjero. También el de evitar sanciones cuando se detecten algunas omisiones con los pagos de las contribuciones y de las cuotas compensatorias, solo se cubrirán estas. También el efectuar el pago espontáneo de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, calculadas mediante un método simplificado conforme al artículo 99 de la Ley Aduanera. También se tiene el beneficio de rectificar los diversos campos del pedimento por datos inexactos. Y si llega a haber el caso de interesarse en obtener el registro, es requisito fundamental presentar la solicitud a la Administración Central de Asuntos Legales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría del Comercio Exterior, anexar los documentos requeridos al efecto y así como haber dictaminado los estados financieros durante los últimos 5 años o a partir de que fueron constituidas, y asimismo comprobar los ingresos o importaciones en montos superiores a los 96.907.940 pesos en el año de calendario anterior a aquel en el que se está interesado en solicitar su inscripción. Y las empresas IMEX no están obligadas a cumplir con los últimos 2 requisitos dichos. El trámite se resolverá en un plazo no mayor de 5 días a partir del día que se hubiera presentado la solicitud y el registro tendrá la vigencia de 1 año. Esto se ve en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Aduanera. Donaciones al extranjero es el trámite mediante el cual no se pagan los impuestos al comercio exterior por la entrada de territorio nacional o salida del mismo de las mercancías de procedencia extranjera que son donadas al fisco federal.
con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios, donatarios autorizados para la atención de requerimiento básico de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación y protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos. El trámite es gratuito y no requiere la elaboración de un pedimento ni de los servicios de un agente aduanal. Sin embargo, los gastos de traslado, maniobras o almacenaje que se deriven de su importación correrán a cargo del destinatario de las mercancías. Esto es muy común verlo en caso de desastres naturales, ya que cuando hay necesidad en unos países, los países extranjeros deciden enviar. Es un trámite mediante el cual no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las mercancías de procedencia extranjera que son donadas al fisco federal, con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios o donatarios autorizados para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación o protección civil de la salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos. Este trámite es gratuito y no requiere la elaboración de un pedimento ni de los servicios de un agente aduanal. Sin embargo, los gastos de traslado, maniobras o almacenaje que se deriven por su importación correrán a cargo del destinatario de las mercancías. Esto es muy común verlo al haber desastres naturales en un país y personas en el extranjero deciden hacer donativos en especie, se hacen mediante donaciones al extranjero y no se cobra ningún impuesto. Nos gustaría compartirles una noticia que acabamos de leer. Es sobre cómo fortalecen el cumplimiento de las aduanas con el Tratado TECMEC. En el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC, se incluye un capítulo sobre la administración aduanera y la facilitación del comercio, que fortalecerá el cumplimiento de las normas en las aduanas de cada región. El capítulo se basa básicamente en el Acuerdo de Facilitación en los Comercios de la Organización Mundial del Comercio, mejor conocida como la OMC, el cual comprende disposiciones que facilitan y agilizan el movimiento. Asimismo, se establecen compromisos de coordinación entre las organizaciones que intervienen en los cruces fronterizos para proveer la adaptación y adopción de mejores prácticas para una rápida circulación de las mercancías a través de las fronteras, además de facilitar asimismo el control de la cadena logística. Las aduanas, como podemos ver, tienen un rol estratégico en México, quien ocupa la posición 12 entre las mayores economías exportadoras e importadoras del mundo, a la vez que sus ventas externas equivalen al 38% de nuestro PIB. Y de cada dólar que exporta a Estados Unidos, 40 centavos son insumos estadounidenses.